Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Chema González, soy el director del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra y quiero daros la bienvenida a todas las personas que habéis conectado con este nuevo seminario web accesible organizado por las personas que formamos el equipo de Convivencia y Derechos Humanos junto a la asociación Magale y que lleva por título Derechos de la Infancia, Acogimiento Familiar, una emergencia social. A través de estos seminarios web, que tienen carácter mensual y que forman parte de una iniciativa de nuestro servicio a la que llamamos Somos Personas, Persona Gara, tratamos de acercarnos a distintas realidades cotidianas que nos tocan vivir en Navarra y que tienen que ver con los derechos fundamentales de todas las personas. Hoy, precisamente, de la mano de varias personas expertas en el tema y de personas que han vivido experiencias de acogimiento familiar, vamos a intentar conocer mejor una situación que no hemos dudado de calificar de emergencia social. Las niñas, los niños tienen derecho a crecer en un entorno de afecto y de protección, de formación y de acompañamiento, sentirse parte de un grupo humano donde vivir emociones, aprender, interactuar, desarrollarse como personas. Un entorno que en la mayor parte de los casos lo proporciona la familia. En la actualidad, cerca de 352 niños y niñas no disponen de un hogar en condiciones en Navarra. La mayor parte de ellos llevan adelante sus vidas siendo tutelados por la administración pública a través de la red de servicios y de centros que están preparados para ello. Os invito, pues, a activar toda nuestra atención para comprender de cerca esta realidad de la mano de quienes hoy nos acompañan en este webinar y pensar cuál puede ser también nuestro compromiso para resolver esta cuestión. Como siempre, nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas intervinientes por su contribución entusiasta y desinteresada para que todas y todos podamos conocer mejor la realidad del acogimiento familiar en Navarra. A continuación, cedo la palabra a Irate Goicoechea para que con el buen saber hacer que ya tiene, pues conduzca a buen puerto este webinar. Adelante, Irati. Eskerrik asko Txema eta ongi etorri pantailaren bestaldean zaudeten guztioi. Uda urretik, hau izango da Pertsona Gara, Somos Personas programa 2021 batean antolatzen ari den web mintegi zikloko laugarren eta azken saioa. Gaurkoak ere interesa handia piztu du, beraz bejon deizuela guztioi. Eskerrik asko nola ez Magale elkarteari, gaurko saioa elkarlan estu baten emaitza baita. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. El de hoy será el cuarto y último seminario web antes del parón de verano del ciclo que el programa Somos Personas Pertsona Gara está ofreciendo este año 2021. El de hoy también ha generado mucho interés entre la ciudadanía. Estamos muy contentas y contentos. Gracias en especial a la asociación Magale por la colaboración estrecha que ha habido en todo momento en la organización de esta sesión. A las personas que seguiréis este seminario os invitamos a desactivar los micrófonos para que la sesión se pueda desarrollar lo más limpia posible en cuanto a imagen y sonido. Y os animamos a compartir vuestras inquietudes, preguntas a través del chat, ya que al final habrá un espacio para el diálogo y se dará respuesta a las preguntas hechas durante toda la sesión. Cristina Cortés, psicóloga y terapeuta reconocida, iniciará la sesión hablando de cómo reparar el apego y será Rubén Hernández, jefe de negociado de gestión de la Guarda del Gobierno de Navarra, quien cierre las intervenciones hablando de la necesidad actual de familias en Navarra y dando contacto para toda la información que haga falta. Además, y en remedio, tanto personas acogedoras como personas que han sido acogidas ofrecerán su testimonio, su estimable testimonio, gracias a Elena Escalada, Cristina Ayué, Mar Díez, Naroa Ramírez y Paula Vigor por vuestra disposición a compartir vuestras experiencias. Eskerrik asko, gracias. Iniciamos el encuentro, como decía, con Cristina Cortés, que como indicaba nos hablará del
de cómo recuperar el apego. Ella nos fijará ese marco inicial. Cristina Cortés, Arratsaldeon, buenas tardes y cuando quieras, la palabra es tuya. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí y poder compartir el conocimiento que tengo sobre apego, ¿no? Y me gustaría que os fijéis en la diapositiva con la que partimos. Estamos hablando de reparar el apego. ¿Qué supone reparar el apego? Supone reparar algo que debía haberse dado y debería haberse dado desde el inicio y que por diferentes circunstancias que siempre van a ser terribles no se puede dar. ¿Y cómo se va a reparar? Pues se va a reparar teniendo lo que no se pudo tener. Y lo que no se ha podido tener o bien en la calidad adecuada o en la cantidad también suficiente. Y lo que todo niño necesita es una interacción como la que estamos viendo. Si seguimos con las diapositivas, nos vamos a encontrar cómo es esa relación o qué tipo de relación debería ser, ¿no? Y sobre todo es una relación de cercanía, es una relación sensorial, donde hay una experiencia sensorial privilegiada, donde se da una danza y se produce un ritmo compartido. Y hay un esfuerzo tanto por el cuidador como por el menor, por la cría, por el niño, por tener proximidad. Y esa proximidad, ese primer cuerpo que se explora, que es el de la madre, el del padre, permite luego explorar el mundo, porque se constituye en una base segura, ¿no? Y nos va a permitir también regular el malestar, regular la ansiedad. Y cuando no se está con esa base segura, se experimenta ansiedad. Entonces, esta relación tan especial, tan próxima, tan específica, ¿se puede dar o es factible que se dé en un contexto institucionalizado? Yo diría que es muy complicado, que realmente es difícil, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos cómo realmente ningún bebé quiere separarse. Ningún bebé ni ningún niño va a quererse separar de las que son sus figuras de apego, aunque estas figuras por diferentes circunstancias no puedan proporcionar una seguridad adecuada. Este es un bebé que quieren separar nada más nacer de su madre y activamente intenta mantenerse en contacto con esa mamá de la que acaba de salir del útero. Entonces la separación siempre va a ser dolorosa. Para cualquier niño que entra en el sistema de protección y se ve expuesto a tener que separar de su familia, esto es un dolor y es un dolor que igual va generando una herida y esa herida es invisible. Si continuamos, vemos cómo la relación, continuamos con las diapositivas, cómo la relación, esa de apego y afectividad, no solamente media el cariño y el amor, sino que también va a mediar los sistemas regulatorios, es decir, la capacidad que va a tener a partir de ahí el niño para regular su malestar, las conexiones nerviosas que se van a ir generando y propiciando en este contacto, en esta intimidad, en esta resonancia afectiva, para que luego cuando ocurre o aparece la adversidad sea capaz de calmarme. Entonces, además de proporcionar lo que no se ha dado, va a ser muy importante poder inferir, poder poner palabras a lo que faltó. Vemos en la siguiente diapositiva cómo se van formando esos circuitos que son neuronales, que son del sistema nervioso, y esos circuitos tan importantes se producen en la práctica continua de la interacción, donde se va a ir generando la empatía, la capacidad de mentalizar al otro, la capacidad de reconocer el lenguaje social. Y nuestro cerebro, antes que nada, es un cerebro social que necesita desarrollarse en relación con otros cerebros y en un contexto de mucha intimidad. Si continuamos con la proyección, nos encontramos con lo que se llama el experimento del still face, que es un experimento que se ha hecho en la Universidad de Harvard, donde se ve cómo el niño, desde una edad muy temprana, siendo ya bebé, necesita de esa interacción facial, de esa comunicación en armonía para poder regular su malestar, y que cuando no se da,
como ocurre en la parte donde nos encontramos estas dos bebés, que el papá está mirando hacia otro lado y el bebé no está siendo seguido en los movimientos que propone, con las manos, con las expresiones. Lo que ocurre es que a los pocos minutos el cerebro de este bebé, el sistema nervioso de este bebé se desorganiza y entra en un estado de estrés. Podemos ir continuando. Y aquí de alguna forma tenemos representada qué es lo que necesita un niño o una niña para poder ir desarrollando esas creencias básicas de valía y de poder confiar en el mundo. ¿Y qué necesita? Pues que se amortigüe el malestar, que sea reconfortado en los momentos duros y luego también, y muy importante, tener experiencias satisfactorias de placer, de exploración, donde la satisfacción no solamente la vive el niño, sino que esa satisfacción del cuidado, el deleite en el cuidado, la está experimentando también el cuidador. Desde ahí podemos decir que el alimento, ¿verdad?, que necesitamos como seres humanos sociales, no solamente es físico, sino que también necesitamos un alimento que es emocional y que cuando este alimento emocional básico falta, se produce un trauma interpersonal, una herida que es invisible. El cuerpo está perfecto, pero a nivel emocional hay una falla interna, hay una falla a la hora de regular el malestar, a la hora de confiar en los demás, a la hora también de percibir mi valor. En la siguiente diapositiva, si nos ponen el vídeo, es un pequeño vídeo donde podemos ver o podemos experimentar lo que se llama la coherencia respiratoria, ¿no? La coherencia respiratoria es una experiencia muy íntima de contacto piel con piel que tenemos los mamíferos y que tienen las crías con su madre, con su padre, en el contacto de la camada, donde se va regulando el sistema respiratorio, donde se va regulando el sistema circulatorio, la presión arterial y se comparte un estado emocional. En la siguiente diapositiva, también si le dan al vídeo podemos encontrar cómo a través de esa regulación que ha sido respiratoria llegamos hasta la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro que detecta la alarma, que detecta los peligros y precisamente a través de una respiración tranquila, reposada, donde ha habido una experiencia de inmovilización sin miedo como la que experimentaban esos cachorros, esa amígdala se relaja y al relajarse la amígdala lo que tenemos es que el sistema de alarma se apaga, no hay alarma, hay una sensación de seguridad. Y en esa sensación de seguridad se produce un equilibrio en los niveles de los transmisores, ¿no? Podemos volver a la diapositiva anterior. Se produce un equilibrio en los transmisores que generan un buen estado de ánimo, como es la serotonina, que genera un estado de ánimo de calma y que ayuda a vincular, como es la oxitocina, y al mismo tiempo genera también una excitación de placer, que es el neurotransmisor de la dopamina, que nos permite abrirnos al mundo. Y todo esto se produce en una interacción muy cercana. Si vamos a la última diapositiva, en ella de alguna forma quiero transmitir, ¿verdad?, que este reconocimiento, que hay que dar a las familias acogedoras, que son familias que se implican en establecer lazos, que son familias que se implican en cuidar y en generar un entorno de amor donde sus hijos acogidos, ¿no?, pues puedan crecer en un entorno de seguridad y donde puedan desarrollar y tener una visión de sí mismos de valía y también puedan tener la experiencia de que hay otros adultos, aunque no sean igual los consanguíneos, ¿verdad?, que les pueden ofrecer seguridad. Y no solo seguridad, sino que son capaces de inferir sus estados mentales, de poner palabras a la experiencia que han tenido y también de poner palabras, porque esto es muy importante, a la experiencia que ha sido dolorosa, porque cuando hablamos de un apego no seguro, sobre todo estamos hablando de experiencias que se tenían que haber dado, como ha sido la secuencia de imágenes que hemos mostrado de sintonía y que no se han dado, y que no tener esta sintonía continua
repetida en muchas ocasiones genera una herida que a veces incluso es difícil hasta para los técnicos asimilar, ¿verdad? Que la ausencia del cuidado y de la seguridad continua genere o pueda generar tantas dificultades. Entonces yo considero que la forma de reparar el apego va mucho más allá también de las familias acogedoras y que estas familias acogedoras necesitan todo un sostén detrás de técnicos, de institución, y que estos técnicos y estas instituciones estén bien preparados, conozcan bien el trauma silencioso e invisible cuando no ha habido una secuencia de afecto continuo. Y que si esto se da, pues realmente unido a ese cuidado que van a dar cotidiano en el día a día y esa expresión afectiva que surge del día a día, es como se va a poder reparar ese apego, ¿no? Ese apego que ha comenzado no siendo seguro y que eso no implica que no pueda llegar a un buen término donde se experimente seguridad. Una seguridad a nivel interno y también una seguridad en el mundo. No sé si he sido demasiado rápida en ese afán de atenerme a los 10 minutos. Ha ido genial, Cristina, con buena pausa y con ideas muy claras. Gracias, Cristina. A ti. Le cedo la palabra a Elena Escalada. Elena es presidenta de la asociación Magale, pero además es madre acogedora, familia acogedora, y compartirá con nosotros su experiencia en el que se centrará en el acogimiento de hermanos y hermanas. Elena, arratsaldeon, eskerrik asko, gracias y buenas tardes. Arratsaldeon, Irati, muchas gracias a vosotros. Pues nada, a mí me gustaría pues contar mi experiencia, porque pensando un poco los padres y madres de acogida, al final hemos llegado a esto porque otros nos han contado pues su historia también, ¿no? Y como por conocer a otros nos animamos también a dar el paso. Bueno, yo tengo 47 años y hace pues ponte unos 15 quizás o así, pues en la pareja tuvimos como la necesidad quizás de crear una familia, ¿no? La necesidad y el deseo también pues de querer ser madres. Mi pareja es también mujer, estuvimos en fecundación in vitro, ¿no? Pues intentando la familia biológica. Siempre venimos de experiencia social, de voluntariado, ¿no? De conocer bien pues, el que no lo pasa tan bien aquí en esta Navarra, ¿no? Y conocíamos casos también de familias de acogida y pensábamos, ¿no? También ser madres de acogida era una opción. Cuando estuvimos probando pues, lo que os digo de la fecundación artificial, pues 1 año y pico así, no funcionó. Y entonces tanteamos de nuevo pues, el deseo pues, de tener familia, ¿no? Y de ser madres. Y lo vimos, bueno, pues siendo conscientes, ¿no? de lo que podía suponer, abiertas también a la aventura, ¿no? Una de las madres acogedoras dicen que si quieres emociones fuertes, acoge, ¿no? Y no te las pierdes. Hablamos con nuestra red familiar, porque claro, cuando tú tienes un hijo de acogida, pues tu madre tiene nietos, tu hermano tiene sobrinos, ¿no? Tus sobrinos tienen primos. Hablamos un poco para tantear esa red y fue de mucho apoyo también, ¿no? Empezamos con los libros, hablando con Gobierno de Navarra, también las entrevistas que se dan con ellos, al principio se puede ir a preguntar, ¿no? Porque al principio tampoco sabes bien, quieres resolver dudas, ¿no? Y hablamos con ellos, estuvimos 6 meses contestando a esa pregunta, a la historia, ¿no? A las preguntas que hacéis al principio. Entonces, bueno, al final nos animamos. La primera experiencia que tuvimos fue de una acogida de urgencia, que nos contará más Paula, ¿no? De un bebé que a los 3 meses y medio volvió con su familia. Tuvimos visitas semanales con la familia biológica y al final pudo volver con la familia. La segunda experiencia fue una experiencia que no empezó porque nos plantearon acoger a una niña de 5 años y no nos sentimos capacitadas de lo que nos estaban contando, ¿no? De normal, pues en la sección de acogimiento te cuentan un poco la historia, por qué te han elegido a ti y las características un poco del menor, y no nos vimos capaces en ese momento. Y al par de meses o así nos volvieron a llamar, nos plantearon la acogida de 3 hermanos. En ese momento tenían 8, 5 y 4. Me acuerdo la sensación de decir, pues imposible, ¿no? 3 juntos, imposible.
pero yo vengo de una familia de 3 hermanos, Marta viene de una familia de 3 hermanas también. No sé, dijimos, bueno, vamos a escuchar, ¿no? Ya que nos han llamado, vamos a escuchar. Y la verdad es que nos plantearon, bueno, una historia que podía ser, ¿no? Que podía cuajar y nos animamos. Hablamos con padres y otra vez, ¿no? Y hablamos. ¿Y qué os diría de qué supone? Bueno, es una familia, somos familia de acogida permanente en este caso. Llevamos 9 años de familia y esta familia no termina, ¿no? Vamos a estar siempre juntos, ¿no? Hay la familia de acogida, la madre, la abuela biológicas, la de las tías, tienen visitas con ellos, de hecho viven en el barrio cercano y tenemos, al principio eran visitas como más distanciadas, ahora mis hijos tienen 17, 14 y 13 años y la adolescencia también pone otro ritmo, ¿no? Y yo lo que os quería transmitir es que dentro de todo esto que ha contado muy bien Cristina, ¿no? De la manada, en estos niños se separa por su bienestar en principio, pero no deja de tener una herida y es no sé, es algo antinatural, ¿no? Para ellos. Pues en la acogida de hermanos yo veo que no todo termina, sino que tus hermanos han vivido contigo todo y de hecho permanecen contigo, ¿no? Cuando los acoges juntos. Eso les da un pozo fuertísimo, ¿no? También la vivencia de que no estoy sola, porque los niños de acogida muchas veces tienen ese sentimiento al principio, ¿no? de soledad, ¿no? De abandono, pero que también se traslada en una soledad que los míos, no han vivido, porque han sido 3 todo el rato, ¿no? Y después también para nosotras, la ventaja que veíamos al principio, nosotras hemos vivido la experiencia de hermanos y la queríamos transmitir así, ¿no? Que nuestra familia pues, no fuera solo de uno. Al acoger hermanos ya terminas un poco la fratria, ¿no? Se diría, y ya tienes la familia completa, pues hay que poderla cuidar y trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que os quería un poco transmitir, ¿no? Que cuando vienen momentos duros, ¿no? Y cuando, pues yo la verdad es que la energía me la dan ellos muchas veces porque es que un niño tiene una energía tremenda, ¿no? Y tiene un crecimiento y o sea, le vas viendo florecer, ¿no? Como tengo 3, cuando no es uno es el otro, ¿no? Al final, alguno de los 3 nos da el chute de que nos reímos y no, así que la energía que tiene el niño, ¿no? Y esa capacidad de resiliencia, ¿no? De que son capaces otra vez de volver a empezar, ¿no? En esos cerebros que nos contaba Cristina, de volver a empezar si se les da el nutriente necesario. Yo con mis hijos, mira, os he dicho que llegaron mayores, yo les he cambiado jugar a cambiar pañales, a dar de comer a la boca, por ejemplo, ¿no? Porque necesitan eso de manada, de mamífero también, ¿no? Y eso nos ha ayudado. También me ha ayudado mucho, pues nos ayudamos entre otros, unos y otros, ¿no? Las familias de acogida. Y después hay mucha ciencia detrás, como ha dicho Cristina, hay mucha ciencia detrás de cómo dar, cómo proporcionar un apego o curar un apego, ¿no? Y proporcionar seguridad a los niños. Entonces, desde ahí, pues bueno, la verdad es que en los momentos malos, pues me agarro al compromiso que tuve en su día, ¿no? Y que sigue vigente, a la energía que me dan y a que están ahí, ¿no? Que son niños que nos necesitan, ¿no? Y como sociedad nos siguen necesitando. Y eso para mí es un pilar que me mantiene firme en la opción, sí. Y un poco, bueno, como después igual puede haber preguntas, pues quizás después seguimos charlando. Genial, Elena. Aquí comenta María que qué historia más bonita, ¿no? Qué suerte haberos encontrado a vosotras como madres. Como dice Elena, si queréis emociones fuertes, sobre todo positivas, la estáis escuchando, pues acoger. Doy gracias, Elena. Doy paso a Cristina Ayue. Ella ya es mayor de edad, en su día fue acogida y desde su experiencia pues nos la quiere compartir. Cristina, mil gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotras y a vosotros. Bueno, yo antes de empezar a contar un poco mi vivencia, quería aclarar que al fin y al cabo voy a contar mi experiencia personal y que no quiero que nadie generalice ni tampoco que penséis que igual lo que yo he vivido se pueda asemejar a otras situaciones, porque al fin y al cabo yo tuve un acogimiento con una familia extensa, es decir, ahí me acogieron mis abuelos por parte paterna. Entonces tampoco tuve tanta ruptura con la familia como pueden tener otros menores. Ahí me acogieron siendo muy pequeñita, a los 2 años y medio, y se decidió acogerme mis abuelos por el hecho de que yo ya tenía un hermano mayor que ya se encontraba viviendo con ellos.
y pensaron que lo mejor para mí era también mantener un poco ese vínculo con mi hermano y evitar pues, romper una relación entre nosotros. Mis abuelos aceptaron tranquilamente y así es como yo acabé metida un poco en el acogimiento. Acerca de cómo me he podido sentir yo a lo largo de todo el proceso, solo dividir un poco en tres partes, que es un poco cómo yo he cambiado mi visión hacia el acogimiento y cómo yo he experimentado distintas emociones hacia esta situación. La primera la destaco pues sobre todo siendo más pequeña, siendo una niña que yo ahí pues, como he dicho, fue cuando era yo tan pequeña, el acogimiento que fue como para mí lo normal, o sea, era mi realidad. Por lo tanto, yo cuando era más pequeña ni siquiera tenía dudas, ni preguntaba en casa por qué yo vivía con mis abuelos. La verdad es que yo para mí lo veía como algo súper normal, súper natural y lo veía pues eso, como había pasado y ya está, y no me planteaba ninguna duda. Pero luego, claro, cuando llegó la adolescencia eso ya más cambió, ¿no? O sea, fue un periodo en el que ya se destaca por mucho conflicto y por muchos problemas de búsqueda de identidad y pues eso, yo me empecé a replantear un poco por qué estaba más ahí y qué era lo que había pasado. Fue un periodo como un poco más duro porque en ese sentido yo tuve como una especie de controversia entre lo que es el amparo y el desamparo. Es decir, yo por un lado sí que me sentía muy respaldada en casa y sí que sentía que tenía una familia, pero por otra parte no podía dejar de preguntarme el por qué mis padres biológicos no querían tener una especie de relación conmigo, ya que ellos sí que podían acceder a unas visitas, pero en cambio no venían a visitarme. Entonces fue como un periodo más difícil para mí por ese hecho en el que veía que sí, que tenía a alguien a mi lado, pero a la vez sentía como que me faltaba más personas o así. En ese sentido, conseguí un poco contactar con mis padres, pero conforme fui creciendo me di cuenta de que no los necesitaba tanto en mi vida porque veía que no había como una relación, la relación que yo estaba buscando. Entonces, pues dejé de mantener contacto con ellos porque pensé que era lo mejor para mí y que al fin y al cabo, pues yo sí que me sentía a gusto viviendo aquí en casa con mis abuelos. Entonces, bueno, eso me lleva ya ahora a la mayoría de edad, que es el siguiente como momento que destaco en mi vida, que es como un momento más de incertidumbre, en el que yo ahora sí que he tomado una decisión, pero siempre me quedará esa duda de qué es lo que pasará en un futuro, ¿no? Y lo destaco también como un momento en el que soy yo la que decide en este momento. Ya no tengo a una persona, una autoridad que va a decir si puedo visitas, cuándo debo, cuándo no, sino que soy yo ya la que va a decidir todo. Entonces, por eso digo que es como un momento de bastante incertidumbre para mí porque no sé a dónde me va a llevar esto ni cómo voy al fin y al cabo a acabar. Y bueno, para concluir también me gustaría un poco decir el hecho de que el acogimiento no es fácil para nadie, ni tanto para la familia que va a acoger, ni tanto para el propio menor, ya que eso, los menores y los niños nos enteramos también de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sabemos que algo no está funcionando bien y lo pasamos un poco mal. Y bueno, pero aún así también quería decir que no hay nada en esta vida que sea fácil, que verdaderamente luego valga la pena, en el sentido que todo conlleva un esfuerzo y que la gratitud que se recibe a cambio, sobre todo yo desde mi parte, porque sí que me he planteado muchas veces el hecho de qué sería de mí ahora mismo si no llegasen a estar mis abuelos a mi lado y la gratitud que tengo hacia ellos es increíble. Y gracias por todo. Qué interesante, Cristina. Gracias a ti y enhorabuena. Decía Rosa que qué bueno, ¿no? Tu testimonio. Bueno, gracias, Cristina. Doy la palabra a Mar Díez. Mar Díez nos hablará del acogimiento especializado, sobre la vuelta a la familia de origen. Buenas tardes, Mar, y cuando quieras. Eskerrik asko. Mar, enciende el micrófono que te estoy viendo hablar sin encender el micrófono. Eso es. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo.
que decía que cuando yo empecé a estudiar educación social, lo último que se me hubiera ocurrido era participar en un acogimiento familiar especializado. Esto hace un montón de años. De hecho, creo que ni existían los acogimientos especializados. Sí que como recursos de desprotección estaban en los acogimientos familiares en distintas modalidades y también los pisos de acogida y residencia. Yo empecé a trabajar en un piso de acogida de Nuevo Futuro. Afortunadamente, las cosas desde entonces ahora han cambiado, aunque bueno, pues esperemos que esto siga avanzando y mejoren aún más todavía, ¿no? Mi historia en el acogimiento familiar especializado empezó en una reunión de trabajo. En una reunión de trabajo con los técnicos de la Dirección General de Infancia, que en este caso estaba Maite Mínguez y bueno, que era en ese momento la jefa de negociado. Entre otras cosas, se estuvo hablando de los acogimientos especializados, era algo novedoso, me pareció súper interesante y bueno, yo creo que ella echó la caña y piqué yo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí llegué toda entusiasmada a casa, le comenté a mi marido, que por cierto me puso muy mala cara, no le hizo ninguna gracia, pero bueno, como me apoyan todas las decisiones de ese tipo que a mí me parecían importantes, bueno, pues bueno, miramos, valoramos y concluimos que, bueno, que cumplíamos los requisitos. Como formación, tenía una formación acorde a lo que se pedía, experiencia laboral acreditada, una vivienda donde estar los menores y disponibilidad para el cuidado de ellos. Esto era la teoría, la práctica ya era otra cosa. Después de que nos confirman los técnicos que somos idóneos, pues esperamos un tiempo, en este caso fueron 3 meses. En verano, en agosto, nos llamaron para ofrecernos una propuesta y una asignación. En este caso era un grupo de hermanos, un niño y una niña de 7 y 8 años. De hecho, cumplían con las especificaciones que nosotros estábamos dispuestos a asumir. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a conocer a los chiquillos. En esta fase se llama acoplamiento, ¿no? Los niños tuvimos en cuenta, o se tiene en cuenta también, que han sufrido una separación, se les ha separado de sus padres, de todo su entorno, familia, colegio, compañeros, para pasar al centro de observación y acogida, donde pasan otro tiempo. Y a partir de ahí van a sufrir otra separación, otro duelo. Por eso el acoplamiento se hace de manera gradual, poco a poco. Nosotros vamos a visitarlos, ellos vienen a conocer la casa. Y bueno, pues a pesar de todas estas experiencias dolorosas y de todos estos abandonos, pues la verdad es que unos críos súper resilientes. Bueno, generalmente lo hacen todos con unas ganas de agradar al principio, bueno, parece una novela rosa. En fin, a partir de ahí llega el momento de que ya se instalan en el domicilio. Cuando se instalan en el domicilio, en la casa, bueno, pues llega también, pues eso, todo es al principio, todo es de color de rosa. Intentan dar su mejor imagen, su buen comportamiento, hasta que va pasando el tiempo y empiezan a sacar todo el malestar que tienen dentro. Que es en realidad lo que hay, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues con paciencia, con afecto, con firmeza, pues vamos consiguiendo. Eso complementado, por supuesto, por el plan individualizado de protección que está diseñado para ellos, que lo han preparado los técnicos y bueno, pues empezamos a trabajar con unos objetivos marcados ya para este propósito, ¿no? Durante el camino, pues a veces nos parece que, bueno, que todo va bien, que está encarrilado, que los niños están funcionando, pero hay momentos pues que hay una regresión, que a veces no sabes ni por qué, ni qué es lo que ha pasado, te planteas, pues eso, qué estoy haciendo mal, te desanimas y vuelves a empezar otra vez. Y bueno, vuelves a encarrilar y ya, pues eso, vas en la misma
crees que vas en la vía acertada, ¿no? En este periodo de tanteo, bueno, pues ya nos van tanteando también a ver hasta dónde somos capaces, a ver hasta dónde están los límites puestos, las normas, un poco todo eso. Después, a la vez que nosotros trabajamos con los menores durante todo el tiempo que están con nosotros, a la vez, paralelamente, se está trabajando con la mamá o con ambos padres, vaya. Los técnicos también trabajan con ellos, dotándoles de, bueno, pues de apoyos, de recursos, con el fin de reducir o de eliminar todas la problemática que surgió y que evidenció un desamparo. En este periodo no, durante todo el periodo que los niños están con nosotros, tienen visitas quincenales con su familia, en este caso era con su madre. Y aquí quería hacer un llamamiento, me parece súper importante y lo beneficioso que es que ambas familias mantengan una buena comunicación y una buena relación, para evitar el conflicto de lealtades entre los niños y entre las familias, ¿no? Esto les da a los niños una seguridad y una estabilidad tremenda. En este caso, la verdad es que funcionó súper bien. Bueno, y por último, que como todo tiene un fin, llega el cese, el momento de se acaba el acogimiento, ¿no? Es el momento más emocionante, tanto para los niños como para las familias, tanto la biológica como la acogedora, ¿no? En este caso nosotros. Si todo ha ido bien, que en este caso lo fue, bueno, pues es una gran satisfacción. La recompensa, el haber sido partícipes de que los niños tengan un futuro junto a su familia biológica, que es a lo que todo el niño tiene derecho. También hubo lágrimas, también hubo parte de tristeza, alguna lagrimilla. Pero bueno, a día de hoy mantenemos contacto con ellos y bueno, vemos que están muy bien. De hecho, pues no nos ha ido tan mal, ni a ellos ni a nosotros, y continuamos con otro acogimiento en el momento actual. Y para finalizar, para concluir, me gustaría que mi historia, que es también la historia de mi familia y la de los niños que han pasado por nuestra familia, pues animar a otras familias o personas a asomarse a esta experiencia, que es muy gratificante. Gracias. Gracias a ti, Mar, por tus palabras y por esa amplia sonrisa con la que nos has contado y eso acerca, ¿no? todavía más. Naroa Ramírez es otra de las personas mayor de edad que ha sido acogida. Naroa, Arratsaldeon, buenas tardes y gracias a ti también, cuando quieras. Buenas tardes. Pues bueno, yo voy a empezar contando unas pinceladas de mi paso y evolución por el sistema, ¿no? de acogimiento, para luego acabar con unas pequeñas conclusiones y reflexiones que he sacado yo de todo esto, ¿no? Sobre todo eso, recalcar lo que ha dicho Cristina antes, que al final es mi experiencia y tan sencillo como que mi hermana pequeña también ha pasado, ¿no? por todos estos momentos por los que he pasado yo también de acogimiento, y seguramente que ella en estos 5 minutos que tengo yo os contaría otra versión distinta. Entonces, bueno, eso. Voy a empezar con la siguiente diapositiva, así para volver un poco loco, que va a ser un poco más a mis pasos por el acogimiento, ¿no? Tuve un acogimiento ajeno, en familia ajena, ¿vale? Esto para los que igual puede ser que no estéis muy puestos en este tema, al contrario que Cristina ha dicho antes, ¿no? Que es con otro familiar. Esto es con otra familia totalmente distinta, ni abuelos, ni tíos, ni nada, ¿no? O sea, otras personas distintas. Y empecé a estar en acogimiento a los 6 años, de los 6 a los 12, en el que estuve en un acogimiento simple, es decir, en el que se preveía una vuelta, un regreso con mi familia biológica. En este periodo también tuve visitas
como ha estado contando Mar, ¿no? En ese proceso. Y yo cada 15 días tenía visitas primero con mi madre y después con mi padre. Y después, ¿no? A los 12 años ya volví con mi madre biológica, puesto que ganó la custodia, y volvimos con ella durante un periodo de 1 año y medio, hasta que, bueno, en este periodo pues las cosas no salieron muy bien y tuvimos que volver a entrar en el sistema, y por suerte pudimos volver a parar con la misma familia. Y este segundo acogimiento, pues no voy a decir que dura hasta el día de hoy, porque legalmente termina, pero son con las personas con las que sigo teniendo contacto. Es decir, esta segunda vez fue hasta la mayoría de edad. En este acogimiento ya fue permanente, es decir, sin vuelta a la familia de origen y sin visitas. Las pongo así entre comillas porque sí que tenía ese contacto con mi familia biológica, pero pues fue un acuerdo, como cualquier otro acuerdo que pueda haber en cualquier familia, de ir a visitar a los abuelos, a los tíos o así. Pues yo pues en vacaciones de verano, de Navidad, algún fin de semana en el que a la vuelta no tuviera algún examen, hablándolo con mi familia y así, pues nos íbamos a ver pues a mi pueblo, pues a mi hermana, a mis abuelos, a mi padre, y teníamos ese contacto, pero pues mucho menos institucionalizado. Para acabar, actualmente tengo 27 años, en contra un poco de los mitos que yo he estado escuchando muchos años. Acabé mi formación, estoy trabajando, independizada y rodeada de la gente que me quiere, y voy a poner en mayúsculas bien, porque hay muchas formas de querer, y yo no digo que mis padres biológicos no me quisieran, pero bueno, no lo sabían hacer bien. Y a la gente que quiero yo. Y todo esto me lleva a unas conclusiones, ¿no? Que yo creo que es lo que quiero transmitir en estos minutillos. Y la visión que he tenido yo como menor y la que he tenido yo con mis padres de acogida, ¿no? Que es un camino difícil. Tampoco no voy a decir aquí que es un camino de rosas, pues porque, pues eso, al principio, pues como ha dicho Mar, ¿no? Todo muy bonito, parece que estamos encajando estupendamente, que todo lo llevamos, hasta que cogemos confianza y ahí ya pues vamos soltando, y las pequeñas cosas que nos van comiendo por dentro, ¿no? Estas incertidumbres y joder, mi madre biológica ya me está diciendo que voy a volver, que qué hago con aquí, que no le llame a mamá a la otra. Pues todas estas cosas que tenemos, ¿no? Los menores que estamos siendo acogidos. Luego, recalcar la necesidad social. Bueno, para mí es una necesidad social importantísima, ya que los menores se merecen esa oportunidad. O sea, esa oportunidad de poder ir al colegio, de poder tener un apoyo, una familia que le respalde, de donde poder evolucionar, aprender y poder crear esos vínculos, ¿no? Tan importantes en la vida. Y recalcado a eso, o sea, yo creo que todas esas cosas solo se pueden hacer en un ambiente familiar, del tipo que sea, ¿eh? O sea, ya no me meto en qué tipo de familia sea, pero sí que te dé ese ambiente seguro. Y unido con esta familia, que yo doy siempre las gracias, digo, menuda paciencia y el cielo ganó tenéis por haberos metido en esto. Para mí fue, al igual de importante, también los profesores que llego a tener, puesto que al final la familia muchas veces, ¿no? O al menos yo no quería encima seguir poniéndoles peso de todos esos problemas, dudas, nervios que vas teniendo en la vida, y en los profesores encontré el apoyo y la ayuda que igual no quería sobrecargar, ¿no? a mi familia de acogida. Así que doy la importancia también de esa educación y de esos profesores, que al final también son, junto con la familia, los que más parte de horas pasan al día con ellos y con nosotros. Y con esto un poco mi aportación. Cualquier duda ya después leeremos en el chat, y gracias por haberos apuntado a esto. Gracias, Naro. Apunto varias cosas y subrayo lo de querer bien. Me quedo con eso.
y al final alguien pregunta algo y ya volveremos luego en un espacio al final. Aprovecho para animaros a que vayáis escribiendo vuestras preguntas sin dejarlo hasta el último momento para que podamos organizar ese espacio al final. Y doy la palabra a Paula. Paula Vigor nos hablará del acogimiento de urgencia. Buenas tardes, Paula. Naido Zunean, cuando quieras. Eskerrik asko. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como me han presentado, soy Paula y soy familia de urgencia. Yo quería un poco hablar de mi experiencia personal mezclada con la explicación de lo que es ser familia de acogida por urgencia. Nosotros somos un matrimonio, mi marido es Leo y yo, que tenemos 5 hijos. Y veníamos de un acogimiento que se llama una estancia temporal por estudios de menores extranjeros. Pertenecemos a una ONG que traíamos niños de África. Entonces a mí me llamaron, como hará unos 8 o 9 años, desde un psicólogo de Gobierno de Navarra, diciendo que le parecía que cumplíamos el perfil de familia acogedora y que iba a salir un nuevo acogimiento que iba a estar más reglado, porque hasta entonces sí que se habían dado casos de acogimiento por urgencia, pero el tipo de acogimiento no estaba arreglado como tipo de acogimiento de niños pequeños. Entonces nos llamaron, nos animamos, hicimos la idoneidad y esperamos, como todas las familias acogedoras. Entonces esperamos muy poquito, unos pocos meses, y nos llamaron para el primer bebé. Es súper emocionante cuando recibes la llamada de que hay un bebé que te espera, que en este caso, como bien dice el acogimiento por urgencia, fue muy urgente porque eran las 12 del mediodía y a la 1 teníamos que recoger el bebé. Entonces, bueno, es uno de los puntos del acogimiento por urgencia, que puede ser de un momento a otro. No siempre pasa, pero muchas veces sí. Los menores que están en este tipo de acogimiento son niños de 0 a 5 años, pero en nuestra experiencia personal nosotros hemos acogido a 19 niños y niñas y de 19, 17 fueron bebés y 2 niños fueron hermanos entre ellos y más mayorcitos. Entonces los bebés yo creo que son pues los que más necesitan este tipo de acogimiento, porque la alternativa es ir al centro de acogida, que está muy bien, pero no tiene nada que ver con que un bebé esté en una familia. Entonces, ¿qué os diría yo? Que si he repetido 19 veces es porque realmente es muy satisfactorio hacerlo. Visto desde un punto egoísta por nuestra parte, la verdad que es muchísimo más lo que te puede dar un bebé que el sufrimiento que conlleva este tipo de acogimiento. Es cierto que cuando tú estás con un bebé o con 2, porque muchas veces tenemos 2 bebés a la vez, bien sean hermanos o bien sean acogimientos distintos porque no hay familias de acogida suficiente, la familia extensa nuestra sí que todo el mundo funciona de tíos, funcionan de abuelos y nos sentimos muy respaldados de una manera particular. Todo el mundo de nuestro alrededor sabe que somos acogedores y todo el mundo te dice lo bonito que es y que bien y que mérito, pero de verdad que eso no tiene, a veces ni tan siquiera nos gusta que lo digan. Para nosotros es muy satisfactorio hacerlo y también lo hicimos en un principio que luego parece que no nos ha salido bien, por dar un ejemplo a nuestros hijos, a nuestros 5 hijos, porque ellos vieran y nuestra familia viera que no todos los niños viven una infancia perfecta, una infancia feliz, una infancia donde los papás y las mamás pueden cuidar de los bebés. Entonces, yo suelo decir que los acogimientos por urgencia, así visto de manera general, es una noria. Tan pronto estás arriba diciendo, qué emoción, llega otro bebé, como estás abajo, porque hay que tener los pies en la tierra. Esto es un bebé 24 horas al día y es un bebé por el día y por la noche. Cuando nos entregan un bebé, muchísimas de las veces no son bebés sanos. Muchos bebés tienen síndrome de abstinencia
en el momento del nacimiento y eso conlleva ingreso hospitalario. Cuando vamos a casa son llantos continuos de día y de noche, son horas interminables sin dormir y viendo cómo el bebé sufre. ¿Cuál es el punto bonito que te hace repetir después de este pequeño apunte? Pues es que con muchísima paciencia, nosotros somos muy pacientes, nuestros hijos también, el bebé pasa de entrar de una manera a salir de otra muy distinta. Y eso de verdad que no se paga con nada. Es precioso ver cómo los bebés entran, como os digo, por ejemplo, los de síndrome de abstinencia entran bastante mal físicamente y psicológicamente. Cuando son mayorcitos, encima no entienden lo que está pasando, se les ha arrebatado a la mamá, muchas veces de una manera brusca. Aquí no hay acoplamiento como con los niños mayores. Se saca de la familia biológica y entra en nuestra casa en 5 minutos. Por lo tanto, el bebé no sabe lo que está pasando, hay que consolarlo, hay que estar con él 24 horas. Conlleva también muchos viajes a Pamplona, muchos médicos, estimulación temprana de 0 a 3. Bueno, la verdad que es estar pendiente del bebé, pero con mucha satisfacción, porque como os digo, la verdad que pasamos de 0 a 100 con esto. ¿Qué es lo que peor se lleva de este acogimiento? Lo que peor se lleva es el final. O sea, a mí mucha gente me dice, ya, pero si tú ya estarás acostumbrada. Bueno, pues también os he de decir a la familia que se lance a hacer esto, pues que a la despedida uno no se acostumbra y se lleva mal la despedida. Los niños que entran en acogimiento por urgencia se van siempre, se van el 100% de los niños. Son acogimientos que la ley dice que tienen que durar de 3 a 6 meses, pero la realidad es diferente. Hay veces que son acogimientos muy pequeños, de 15 días, por un tema muy puntual, y hay veces que los acogimientos se han alargado hasta 1 año y medio. Como os podéis imaginar, la despedida de bebé que ha estado 1 año y medio en tu casa, pues es muy dura. Pues es muy dura porque la infancia de ese niño que se ha criado durante 1 año y medio contigo, lo que conoce es a nosotros, a papá y mamá y a sus hermanos. Entonces, bueno, en la despedida sí que hay un acoplamiento a la siguiente familia, que no siempre es la familia biológica. Estos niños pueden volver con su familia si se han recuperado, o van a un acogimiento permanente, o van a una adopción, o son diferentes los recursos que se les va a proporcionar una vez que salen de nuestra casa. Pero sí que es cierto que es el momento más difícil. Mucha de la gente que nos pregunta por el acogimiento de urgencia, cuando saben que el bebé se va a ir, es cuando la gente se echa para atrás y dice, yo es que no valdría para eso. Bueno, pues yo os puedo decir con nuestra experiencia y con las de las demás familias de urgencia que sí que se puede. ¿Que se pasa mal? Pues claro que se pasa mal, porque es que lo has querido como a un hijo, has tenido un bebé recién nacido en tus brazos y se ha ido con 1 año y medio y lo pasas pues francamente mal. Pero luego no te quedas con el que se ha ido. Muchas veces nos dicen, es que luego te lo quitan. Bueno, pues realmente nosotros no sentimos que el bebé nos lo han quitado ni nos lo han arrebatado. Al bebé se le ha buscado una solución definitiva para el resto de su vida. Es otra opción y nosotros nos quedamos con todo el tiempo que ha pasado en nuestra casa. O sea, con todo lo que se lleva a otra familia, es su mochila, es su otro, forma parte de su infancia y de su vida. Nos gusta luego verlos, es posible tener contacto con ellos, pero siempre depende de la siguiente familia, aunque ahora sí que es obligatorio por lo menos dos visitas posteriores a que se vayan para el tema de que no se sienten abandonados, porque de verdad que hemos comprobado nosotros ya en niños de 1 añito y medio, 2 años, que si desaparecemos de repente, aunque haya un pequeño acoplamiento, el niño ya va por el segundo abandono. Entonces es súper beneficioso que estemos en un ligero contacto.
Yo desde luego no pretendo ver a todos los niños que he tenido ni todos los días ni todos los meses, porque no tendría vida, o sea, realmente no tendría días a lo largo del año. Pero sí que nos hace muchísima ilusión mantener un pequeño contacto y que esos niños nos vean. Las familias de urgencia también tenemos una preparación para ser familia de urgencia que lleva desde cuidados médicos, porque como os he dicho muchas veces los niños están enfermos, hasta cuidados psicológicos, entender qué pasa con esos niños. Y sí que hay visitas con la familia biológica como en los demás acogimientos, pero son visitas en las que nosotros no formamos parte. Entonces se hacen en un punto de encuentro y el bebé entra a ver a su familia biológica, pero nosotros no. Nunca tenemos contacto, porque lo normal es que no vuelvan con esa familia. No sé, se hacen otros... O sea, a nosotros lo que nos encantaría es que volvieran, pero la verdad que suele ser bastante difícil. Nuestra experiencia nos dice que van a otro tipo de recursos de Gobierno de Navarra, como puede ser la adopción o otros acogimientos permanentes. Entonces, es importantísimo que alguien que se meta a ser familia de acogida por urgencia tenga claro el respeto a la familia biológica. Hay unas visitas en las que nunca los vamos a conocer, pero yo tengo muy claro que no tenemos por qué juzgar, porque todo el mundo tiende a juzgar a estas familias. ¿Y por qué se lo han quitado? ¿Y por qué está con vosotros? ¿Y por qué eran estos? No hace falta saber ni por qué ni qué pasó. El niño está con nosotros y es su historia de vida y hay que respetar muchísimo a esa familia biológica, aunque no nos guste lo que esté pasando, pero desde luego hay que respetarla. Eso es como un punto primordial. Si no, no puedes hacer este tipo de acogimiento, la verdad, porque te comerías mucho la cabeza. Creo que ya me paso del tiempo, no sé cuánto tiempo llevo, porque yo me lío al hablar y no me paro. Sí, será suficiente, Paula. Estamos, yo creo que todas y todos agarrados a la pantalla, escuchando atentamente lo que estás contando, que es muy interesante. Por aquí, por ejemplo, Patricia dice que qué admirable, ¿no?, que existan personas como vosotras. Bueno, hay un par de preguntas que, si hay tiempo, las intentaremos trasladaros y que respondáis. Y como última intervención, para terminar el encuentro de hoy de intervenciones, doy paso a Rubén Hernández, que es el jefe de negociado de gestión de la Guarda del Gobierno de Navarra, y él nos hablará de la necesidad actual de familias en Navarra y nos dará ese contacto que muchas familias están pidiendo para tener, ¿no?, información y tal vez poder ser esas familias acogedoras en el futuro. Rubén Hernández, arratsaldeon, buenas tardes y gracias. Gracias, Iñaki. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como decía, yo os voy a hablar sobre las necesidades de los niños y niñas que están con nosotros en relación al acogimiento familiar. Voy a hablar de una perspectiva primero un poquito más general y después me centraré en los niños y las niñas que actualmente están en nuestros centros o en las residencias o pisos de acogida. Deciros que continuamente hay niños, niñas que por diferentes motivos tienen que salir de su casa, no pueden ser cuidados por sus papás. Y bueno, estos niños de manera más temporal, más indefinida, necesitan una familia de acogida. La realidad es que para muchos de ellos no somos capaces de ofrecerles lo que necesitan y algunos y algunas acaban en los centros donde acaban y muchas veces pasan mucho tiempo. En Navarra, como parte buena, hemos conseguido en estos años que al menos los niños menores de 6 años tengan una alternativa familiar, a veces directamente o con pasos cortitos de tiempo por los centros de acogida, pero otros niños, sobre todo grupos de hermanos, niños más mayores, niños con especial nivel de daño, pues no tienen esa alternativa y acaban en centros. Yo creo que bueno, las historias que habéis compartido todas las compañeras ponen en evidencia algo. Esto es complejo, difícil, habéis utilizado bellas palabras, Naroa, Cristina, pero también queda claro la importancia y lo que puede aportar el crecer en una familia y el ser cuidado por una familia. Yo ya sé que la ley lo dice, pero más allá de que lo diga la ley, yo creo que no tenemos ninguna duda que el espacio donde la mayor parte, si no todos los niños y niñas debieran estar es en una familia.
yo sigo contando alguna historia. Cristina tiene 9 añitos, está en un recurso de primera acogida. En este momento, bueno, pues se ha valorado que por circunstancias no puede volver a su casa, al menos hasta que sus papás estén en condiciones para cuidarla. Y esta niña necesita una familia, ¿vale? Está en ese proceso de decidir hacia dónde. Os hablo, al fin y al cabo, del programa de acogimiento familiar temporal, permanente, el general, donde hace falta familias que sean capaces de cuidar a nuestros niños, niñas, en tanto, de manera más temporal, en tanto pueden volver a sus casas, o de manera más indefinida si eso no es posible. Seguro, ¿no?, que este espacio sería el mejor para ellos. No hay un tipo de familia definida. Por ahí he visto alguna pregunta que hacía referencia, ¿no? No hay un tipo de familia. Cualquier familia, en principio, si tiene unas condiciones de estabilidad personal, de estabilidad emocional, pues bueno, puede ser valorada para el acogimiento familiar y participar en el programa en alguna de sus modalidades. Deciros que en este momento hay 80 niños y niñas que están en proceso de valoración. Es decir, ahora mismo actualmente hay 80 niños en los que se está decidiendo si pueden retornar a sus casas o eso no es posible. Están en los centros de primera acogida, están en nuestras familias de urgencia o en algún otro recurso. Algunos, como digo, podrán volver, pero otros no y necesitarán un acogimiento familiar. También comparto con todos vosotros, vosotras, que bueno, el 75% de estos niños tienen más de 14 años, ¿vale? Como un dato. La mitad de estos niños son niños migrantes que no tienen aquí familia, los famosos MENAs, que los que escuchamos en todas partes, todos ellos tienen más de 15 años. Deciros como parte positiva y optimista que para los 12 niños que se ha decidido que no pueden volver en este momento a su casa, más pequeños, que tienen menos de 12 años, hay una alternativa familiar. Como decían Naroa y Cristina, bien sea a través de una familia ajena o en su caso también a través de familias extensas que los cuidan. Como parte dolorosa para mí, en los centros de observación y acogida ahora mismo hay por lo menos 4 niños que son menores de 6 años. Decía Paula, creo, ¿no?, que el programa de familia de urgencia pues atiende fundamentalmente a bebés. Son nuestra prioridad, pero legalmente debiera atender a los niños de menos de 6 años y ojalá a los que tienen más años, pero hay una realidad que es la disponibilidad de familias. Para un bebé, evidentemente, evitar que pase por un centro es importante, para un niño de 4 años también, pero bueno, en este momento hay 4 niños que están en ese proceso y están en el centro de observación y acogida. Javier es uno de estos niños, como os digo, su mamá, bueno, ha tenido una situación difícil, una crisis, y ha requerido una medida de separación provisional. Habrá que decidir si se dan unas condiciones para que pueda volver a casa o no, pero en este momento se encuentra en uno de los centros y no hay una familia de urgencia. No voy a entrar en el programa de familia de urgencia porque creo que Paula lo ha hablado y lo ha descrito muy bien. Si tenéis luego alguna duda, lo cierto es que intentamos que el tiempo sea de 6 meses de estancia. A veces, pues bueno, algunos procesos se alargan, no es lo deseable. Y bueno, podéis pasar, gracias, la diapositiva. Deciros que actualmente hay 238 niños en Navarra que están en acogimiento familiar. No, volver a la anterior, perdona, que pensaba que no la habéis pasado. Ya lo siento. Eso, hay 238 niños en acogimiento familiar, pero la parte mala es que hay 196 niños en centro. Un 45% de los niños que en Navarra no están con sus familias por un motivo u otro están en un centro, en una residencia, en un piso de acogida. 196. El niño más pequeñito que tenemos en un centro tiene 6 años, está con una hermana, que tiene 10 añitos. Llevan 2 años en un centro esperando una familia. Yo hace no mucho, en un marco que teníamos, compartió, decía que si tuviera que desear algo, sería un solo deseo, ¿no?, me dejaban hacer, era una familia para estos niños. Bueno, por suerte hoy hay una familia para estos niños y se ha empezado el proceso y esperemos que en breve se puedan incorporar con ellos, ¿no? 2 años de espera. También deciros que hay 25 niños entre los 9 y los 12 años. Casi todos pertenecen a grupos de hermanos o algunos presentan daños importantes. Casi todos o muchos de ellos llevan más de 2 años esperando en un centro. También, como parte buena, que alguna la hay, para 6 de estos niños sí que hay familias que están relacionándose con ellos y 4 de ellos creo que pronto podrán incorporarse con una familia. También 2 de ellos van a retornar con sus papás porque bueno, han hecho un trabajo, un proceso y, bueno, y están en condiciones para cuidarles. Irat y Carlos son 2 de estos niños, 2 hermanos de 9 y 11 años. Estos chiquitos llevan 2 años en un piso, estuvieron previamente en un acogimiento familiar, pero bueno, por diferentes circunstancias pues no fue posible y tuvieron que salir, ¿no? Están en un centro desde hace 2 años.
tienen una tía con la que tienen relación, pero no tienen más familia. Y el horizonte. Como os decía, hay muchos niños que, bueno, que presentan daños importantes, fruto, bueno, de las vivencias que han tenido. Otros llevan mucho tiempo y, bueno, y como consecuencia, pues la realidad es que son niños que tienen daños y dificultades importantes. Estos niños son los que necesitan familias especializadas. El programa de familia especializada, como, bueno, pues hablaba Mar, es un programa donde las familias que se ofrecen para cuidar a los niños tienen unas condiciones especiales porque van a cuidar a niños que todos son especiales, pero estos tienen unas necesidades muy específicas, ¿no? Y bueno, este programa requiere una disponibilidad especial para cuidarles y también una formación, una cualificación pues, especial. Catalina es una niñita de 8 años, que está en un centro también desde hace casi 2 años. Es una niña que tiene enormes dificultades conductuales, emocionales. Es la niña más pequeña que tenemos, la niña más pequeña que tenemos en un centro que no tiene una referencia familiar. ¿Vale? Os puedo decir que 146 niños de los que están en centro son mayores de 14 años, un 75%. Si nos vamos a los 12 años, el 85% de los niños que están en centro son mayores de 12 años y si nada cambia, pues no hace falta que os lo diga, estarán 6, 7, 8, 9 años en un centro de protección, en una residencia o en piso. La mitad de los niños en centro llevan más de un año, un 20% llevan más de 2 años y hay algunos que llevan 5, 6, 7, 8, 9 años viviendo en un centro. José va a cumplir dentro de poquito los 18 años. Es un chico que quiere estudiar, tiene sus amigos, no sé, se porta bien, ¿vale? No sé si sirve esta valoración. Y ha estado 9 años en un centro, ¿vale? Me temo que para él ya es tarde sobre lo que estamos hablando, pero seguro que hay muchos niños y niñas que la historia puede ser muy distinta. Hablo de los MENAs que hablaba antes, los niños migrantes que no tienen aquí familia. En este caso, un 30% de los niños que están en centro son migrantes. Todos ellos tienen más de 14 años y casi todos tienen más de 16 años. Abdul es un muchacho de 16 años que ha venido recientemente de Gambia, en un proceso migratorio complejo, intenso. Él quiere trabajar, quiere estudiar. No tengo duda que donde mejor tendría un futuro y posibilidades sería en un marco familiar, pero está en un centro. Os digo que los nombres de los niños que he compartido no son reales. He cambiado algún sexo, he cambiado alguna edad, sobre todo para preservar su intimidad. Pero también os digo que son todo historias reales, ¿vale? Son todas historias que las hemos tenido. Muchos de estos niños desean una familia y que iba a decir, no sé si todos o casi todos podrían estar viviendo en una familia. También entiendo que a algunos de estos niños será muy difícil que pasen a vivir a una familia y también entiendo que hay muchas familias que seguramente ni quieren, ni pueden o no quieren acoger a un niño, pero también os quería decir que hay otras formas de poder ayudar, colaborar, que resultan muy beneficiosas para estos niños. Son los programas que tenemos de familias de referencia y mentoría. En este caso se trata de programas donde una familia, una persona, se relaciona, mantiene una relación con niños que están en un centro por las tardes, los fines de semana, durante las vacaciones, cuando sea. Bueno, y al fin y al cabo ofrecen una relación positiva y acompañan a los chicos y chicas pues que, bueno, que están en un centro y es algo que también puede beneficiarles enormemente, ¿no? Creo que hay en la diapositiva, bueno, los contactos, el número de teléfono, el 848 42 12 10 y el buzón, bueno, el email familiasdeacogidanavarra.es, @navarra.es. En cualquiera de los medios podéis contactar con nosotros, decir que queréis información y nos pondremos en contacto con vosotros, ¿vale? Luego está la web, que no es una dirección muy fácil de leer, pero bueno, es la web de Gobierno de Navarra donde está recogida información sobre el programa de acogimiento familiar. Y esto os cuento. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias sobre todo por personalizar esos casos, ¿no? Esas historias reales. Comentar que la grabación de este encuentro la compartiremos con todas las personas que os habéis inscrito y en ese correo compartiremos los teléfonos y la dirección y la página web que Rubén estaba compartiendo. Ha habido preguntas en las que, bueno, Naroa, Paula, Elena, os habéis puesto a responder. Gracias. Alguien preguntaba, ¿no hay que tener hijos, hijas antes de acoger? Bueno, ahora decía que no. Comentaban a ver cómo funciona el acogimiento en diferentes comunidades. Bueno, pues Elena, ¿no? Decías que
que bueno, puede existir, pero bueno, hay intentos, pero se evita a veces por, si hay recursos al menos, por ese acercamiento, ¿no? Para las visitas con las familias biológicas. No sé, no hay mucho tiempo para este espacio. Rubén, aquí al último, ¿no? Rosa pregunta, Rubén, ¿los niños y las niñas que tuviesen diversidad funcional, física, psíquica o ambas, suelen transitar un periodo corto en acogimiento residencial o suelen ser acogidos o acogidas por acogimiento especializado con respecto a otros niños, otras niñas? ¿Algo que decir para ya cerrar un poco el encuentro? Y no los he especificado, para mí estos niños estarían en los niños que están en centro, que tienen necesidades específicas, algunos las tienen por el daño, otros tienen por sus dificultades funcionales, por discapacidad. Son niños que, bueno, pues es uno de los marcos donde es muy complejo, ¿no? De hecho, estoy pensando, algún acogimiento de urgencia a veces se nos alarga porque a veces es muy difícil encontrar una familia que quiera acoger a un bebé que tiene ciertas dificultades. Bueno, es un ámbito complicado, también son susceptibles de un acogimiento especializado por sus características y bueno, la realidad es que es uno de los grupos pues, donde es difícil también encontrar familias acogedoras. Muy bien, hay personas que requieren información y contacto. Bueno, lo dicho, en ese correo que pasado mañana compartiremos, os daremos toda la información, contacto. Alguien preguntaba, ¿no?, sobre los requisitos de idoneidad. Bueno, pasaremos los contactos para que os pongáis directamente en contacto con las personas que os podrán facilitar toda esa información. Con todo estoy dando mil gracias a todas las personas que estáis al otro de la pantalla y especialmente a Cristina Cortés, Elena Escalada, Cristina Ibe, Mar Diez, Naroa Ramírez, Paula Vigor, Rubén Hernández. Gracias por hacer tan emocionante y no dejarlo solo en la emoción también este encuentro, que recordemos que es una emergencia social. Estamos hablando de derechos de esos niños y niñas y adolescentes a las que hay que dar respuesta. Con esto, como decíamos al inicio, cerramos el ciclo por ahora. Hacemos un parón en verano en el programa Somos Personas Pertsona Gara y en septiembre volveremos con nuevos temas sobre derechos humanos con un nuevo ciclo de septiembre a diciembre de la que os informaremos. Eskerrik asko, muchísimas gracias y un abrazo a todas y a todos.